en el libro de Apocalipsis, por favor, el capítulo 2 y el verso 18 en adelante. Para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos juntos, amados hermanos. Inclinemos nuestro rostro en esta tarde. Padre, gracias. Amado, hemos escuchado la clase de tu palabra, la clase bíblica, hemos adorado tu nombre, hemos cantado, nos hemos gozado. Hemos sentido tu presencia en esta tarde, Dios mío, y de esa misma manera, Señor amado, ahora nos sentamos, Dios mío, a la mesa para escuchar tu palabra, para que tú hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para edificarnos, para fortalecernos, para motivarnos, Dios mío, para que podamos seguir adelante, Señor, y que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que cada uno pueda ser, Dios mío, bendecido y beneficiado por tu palabra, y ella dé fruto a nosotros. Para la gloria de tu nombre te damos gracias y pedimos que cada uno en esta tarde, Dios mío, esté con la mayor atención. Reprendemos cualquier espíritu, Señor, de oposición, toda hueste de maldad en los aires, Dios mío. Que este ambiente sea purificado con tu Espíritu Santo, Señor amado, y que tu presencia se continúe moviendo, Dios mío, en ese ambiente, para que todos estemos atentos a tu palabra. Te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Hemos estado en estos últimos domingos hablando acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Si usted quiere leerla en su casa, por favor, tómese un tiempo y léase los primeros, segundos 2 capítulos, o léase los primeros 3 capítulos, también el 1. Y se dará de cuenta que ya están incluidos 7 mensajes para 7 diferentes iglesias. Y para hacer una pequeña recapitulación, mencionaremos ligeramente la iglesia primera, que fue la iglesia de Éfeso. Y a través de cada una de las cartas que el Señor envió a las 7 iglesias en Asia, podemos ver que todas ellas eran diferentes. Obviamente eran diferentes en lugar, eran iglesias literales, eran
Esto no es no es una parábola, no es gloria al Señor, no se está refiriendo de una manera simbólica. Son iglesias literales, sitios donde habían congregaciones. Pero en esas iglesias pasaban diferentes cosas. Por ejemplo, Éfeso. Hasta ahora hemos visto que esta iglesia mantenía la pureza doctrinal, amén, pero había dejado su primer amor. Esa era la gran falta a la iglesia de Éfeso. Luego la iglesia de Esmirna. Por su parte, la iglesia de Esmirna tenía que preparar o estar preparada para encontrarse con una persecución tremenda, el sufrimiento. Gloria al Señor. La iglesia de Esmirna fue una iglesia muy perseguida. Amén. Una iglesia que en sus primeros 300 años, en los primeros 300 años aproximadamente, sufre una persecución tremenda. Amén. Y luego la iglesia en Pérgamo. Esta había aceptado en su seno diferentes prácticas pecaminosas que ofendían al Señor. Y luego experimentó la unión con el imperio, con el gobierno. Esto se llama, la iglesia se casa con el imperio. Amén. Y la iglesia se paganizó. Así que Pérgamo, que fue la iglesia que hablamos el domingo pasado, que también era un lugar, un sitio geográfico llamado Pérgamo, que tenía, gloria al Señor, el orgullo de tener una de las librerías más grandes o bibliotecas más grandes de su época, con 200,000 libros. No 2,000, 200,000 libros. Era la época del desarrollo del conocimiento, de la filosofía. Así que Pérgamo, de hecho la palabra Pérgamo viene de pergamino. Ahora, Señor, donde se elaboraban también las pieles más finas para escribir. Hoy para nosotros eso es anticuado, eso no existe, pero en los tiempos primitivos, los pergaminos o las pieles y algunos materiales muy importantes eran especiales para escribir y guardar escrituras por muchos años. Así que Pérgamo es la ciudad y la iglesia también que tratamos el domingo pasado. Pero hoy vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Amén. Cada una de las iglesias anteriores simbólicamente perteneció, porque todas estuvieron en la misma época. El Señor le mandó a través de Juan un mensaje a estas 7 iglesias en la misma época, pero son proféticamente, simbólicamente, proféticamente representan a un periodo diferente de la historia. Lo estoy explicando otra vez por si algunos, ¿verdad?, no estaba con nosotros y se le ha olvidado. Así que estas iglesias desarrollan en su iglesia unas faltas, unas habilidades, unas virtudes, amén, y unos pecados incluso, que cada uno de ellos iban a ser muy parecidos a los que desarrollaran la iglesia en una manera mucho más general a través de los 7 diferentes periodos de la historia hasta ahora. Por eso es que Tiatira Éfeso pertenecía a la primera época de la historia de la iglesia, digamos, desde la fundación de Pentecostés, digamos, hasta el año 100. La iglesia que sigue, que es Esmirna, pertenecía prácticamente de la época del año 100, vamos a ponerlo más o menos de esa manera, hasta el año 313 más o menos, cuando la iglesia deja de ser perseguida y la iglesia entonces, amén, termina con esa parte. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que pertenece desde los años 313, amén, en adelante, cuando la iglesia es totalmente, gloria al Señor, removida de la persecución y entra en la etapa de la luna de miel con el gobierno. El gobierno ahora, gloria al Señor, amén, es Estado, iglesia. Es iglesia, Estado, gracias. Amén. Y la iglesia experimenta, gloria a Jesús, y goza de una libertad gloriosa. Ya deja de ser perseguida para disfrutar de los beneficios del gobierno. Amén. Pero la iglesia de hoy, vamos a decir, hermano, que pertenece a la era papal, a la época del desarrollo de los papas, cuando comenzó a surgir la gran iglesia católica hasta hoy. Esta iglesia tiene unas cualidades muy hermosas. La iglesia de Tiatira tiene unas cualidades al Señor, las cuales vamos a estarlas viendo, las reconoce, amén, a la iglesia en Tiatira, y le dice: escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Mirando este punto principal nos damos de cuenta
que el Señor puede discernir la vida, no solamente de la iglesia, pero puede discernir la vida de todos nosotros. No importa que la iglesia tuviera una apariencia de santidad o de estabilidad, Dios conoce lo profundo. Nos da a entender esta palabra que no importa lo que nosotros podamos aparentar, no importa lo que el pastor pueda aparentar, ¿no, Señor? Amén. Siendo a lo mejor un pastor excelente, pero Dios conoce la vida del pastor, Dios conoce lo más profundo. Me pongo de ejemplo para mí, amén, a mí, para no ponerlo a usted, gloria al Señor. Pero quiero decir que no importa cuánto aparentemos nosotros ser, los ojos como llama de fuego del Señor pueden penetrar lo más profundo de tus pensamientos y de tu ser entero, amén. Y es como el rayo láser, mucho más profundo que el rayo láser, y entender las cosas más mínimas que hay en nuestro corazón, tus pensamientos, tus propósitos. Él conoce todo. Estamos desnudos delante de Él. Nuestra alma está abierta delante de Él. No podemos escaparnos delante de Él. Así que mira, es mejor que te rindas y le digas: Señor, gracias porque tus ojos me están mirando, y no importa lo que yo haga allá donde nadie me ve, siempre estará tu mano y tu vista cuidándome y también observándome. Así que es mejor que nos portemos bien, ¿verdad que sí, amados hermanos? Es mejor que vivamos bien, es mejor que le rindamos nuestro corazón a Jesús. Esta iglesia se le dice, amén, que aquel que tiene como, ahora Señor, ojos como llama de fuego, se le está enseñando a la iglesia, se le está dando el mensaje a Tiatira, que no importa la apariencia que viviera, Jesucristo conocía mucho más allá de lo que el hombre podía aparentar. Él siempre conoce todo. Él conoce la condición de cada iglesia. Él conoce nuestra condición en esta iglesia. Él conoce su condición. Él conoce mi condición. Y también hace alusión en el versículo anterior del mismo, en la parte anterior del mismo verso, el Hijo de Dios. Amén. Dando a entender que Jesucristo es el Hijo, el que venció por nosotros, el que ganó todas las batallas por nosotros. Así que Tiatira es una iglesia, gloria al Señor, de la época papal. Podemos decir que es la iglesia mundana. ¿Ok? Tiatira es la iglesia mundana, a pesar de unas cualidades que se le dan. Y gloria al Señor, y las quiero compartir. Dice: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, que el bronce representa juicio. Cuando usted lee la palabra del Señor, encuentra este metal, amén, figuradamente, espiritualmente en la Biblia, representa juicio. Amén. Representa llamada de atención, representa reprensión, representa, gloria al Señor, que Dios a veces tiene que llamarnos a juicio, y no para condenación, sino para corregirnos. Y dice el verso 19: yo conozco tus obras, porque hay algo que Dios siempre conoce. Y hay algo que Dios siempre va a tomar en cuenta en todos nosotros. Y alguien decía que nuestro hermano Juan hablaba, hermano, acerca de las obras de la iglesia. Hablaba acerca de las obras que podemos hacer cuando las hacemos con todo nuestro corazón y cuando las hacemos con otra intención. Y yo creo, hermano, que Dios conoce todas nuestras obras. Amén. Y basado en eso, yo creo que las personas podemos funcionar y podemos cosechar, porque lo que hacemos es como sembrar. Yo conozco tus obras, amén. Algo importante, hay por lo menos aquí 4 cualidades muy importantes de la iglesia. Amén. Conozco tu amor y fe, servicio y paciencia. Estas cualidades y estas virtudes extraordinarias las tenía la iglesia en medio de, digamos, hermano, de una época donde comenzaba, o donde la iglesia era tolerante, porque lo que vamos a ver en esta iglesia de Tiatira es como una iglesia no totalmente corrompida, porque si usted se fija, hermano, tiene amor, tiene fe, tiene paciencia, es tolerante a la iglesia, ¿verdad, Señor? Amén. Entonces es paciente, tiene servicio, dice, tiene amor, tiene fe, tiene servicio y tiene paciencia. Es una iglesia que todavía está, amén, digamos, en un buen estado, pero la iglesia comienza a tener un problema. Y la iglesia comienza a ser tolerante. Ya conmigo, tolerante. Vamos otra vez fuerte, tolerancia, mejor, tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia es comenzar a ceder a cosas que pueden ya sea beneficiarnos o dañarnos. La tolerancia es ignorar a propósito, o incluso por ignorancia o falta de información, dejar que se introduzcan en medio de nosotros
o en nosotros cosas que nos afectan. Tolerancia es dejar pasar pequeños sucesos que no consideramos importantes, pero que gradualmente dañan nuestra vida o nuestra familia. Tolerancia a veces es decir, bueno, el niño es demasiado malcriado, pero quiero ser un poco tolerante porque si no, se va a ir. Y esa pequeña tolerancia a veces se convierte gradual hasta que el muchacho pierde totalmente el control y ya no es un malcriadito, es un malcriadote. Porque la pequeña tolerancia ha permitido que aquel muchacho vaya, amén, gradualmente creciendo en maldad, porque los seres humanos crecemos en maldad por nuestra naturaleza. Si no hay una intervención de corrección, si no le entregamos nuestra vida a Cristo, si no hay un momento cuando reflexionamos y somos adultos. Así que la tolerancia es dejar que entren cosas que no consideramos importantes en el matrimonio, en la familia, en nuestra vida personal, en la iglesia, en cualquier área, hermano. Y cuando va a ver usted, aquello está fuera de control. La iglesia de Tiatira era una iglesia que, a pesar que tenía cualidades muy bonitas todavía, una iglesia con amor, una iglesia con fe, una iglesia con buen servicio y una iglesia con buena paciencia, pero estaba tolerando. Quiero decirle que en la vida espiritual uno puede tolerar varias cosas que pueden gradualmente dañar nuestra comunión con Dios. Dejar, por ejemplo, que gradualmente entre la tolerancia, ahora Señor, de hacer cositas o de decir cositas que no nos parecen muy, ahora Señor, muy malas, pero que pueden afectar nuestra vida. Tolerancia es cuando comenzamos, hermano, a dejar de hacer algo que nos estaba ocupando más el tiempo en la palabra, en la oración, en la asistencia a la iglesia, y comenzamos, ahora Señor, a ser tolerantes, digo hermano, contra nosotros mismos, porque dejamos que aquello que antes hacíamos ya no le demos tanta importancia y comenzamos a disminuir, a restarle importancia, a no hacer aquello que antes hacíamos con más dedicación, y cuando venimos a ver, nos hemos enfriado, nos hemos desanimado, hemos perdido el interés. ¿Por qué? Porque estamos siendo tolerantes. La falta de tolerancia o el no ser tolerante no significa necesariamente ser una persona violenta que tienes que aplicar a ello. No, hermano. Significa que la falta de tolerancia, gloria al Señor, tiene que ver con la negligencia. En este caso, la iglesia de Tiatira se convirtió en una iglesia un poco negligente porque dejó que entrara en la iglesia algo que vamos a estar viendo luego. ¿Se da cuenta, hermano, por qué es importante entonces para nosotros este mensaje en esta ocasión? La iglesia de Éfeso deja su primer amor. La iglesia que sigue, alabado sea el Señor, tiene también unas faltas, pero creo que la iglesia de Esmirna, amén, es una de las iglesias a donde, amén, creo que no se le encuentra ninguna falta, porque es la iglesia sufrida, es la iglesia que pasa por una época muy terrible de tribulación. Esmirna fue perseguida terriblemente. Es una iglesia casi, hermano, no digamos perfecta en el sentido de sus feligreses como humanos, pero es una iglesia que en su contenido y en sus características es una iglesia perfecta. Pérgamo es una iglesia que se vende con el gobierno. Pero Tiatira es una iglesia que, a pesar de que mantiene muchas cualidades, alabado sea el Señor, tiene un problema. Y la iglesia comienza, decimos en México, hermano, amén, a aflojar un poquito. Decimos en otros países, amén, así en palabras un poco más de la calle, no de la calle, pero palabras un poco más así del vulgo, comenzamos a soltar la pita. Y la iglesia comienza a experimentar un problema porque la iglesia de Esmirna es la iglesia mundana. Y quiero, hermano, seguir leyendo un poquito para darnos de cuenta qué dejó que se metiera en la iglesia. Esta iglesia, dijimos, tiene amor, tiene fe, tiene servicio, tiene buena paciencia. Incluso es una iglesia que también ha progresado un poco y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora, hay que, hermano, estaba analizando bien el texto y dice el versículo que tus obras postreras son más. No dice que son mejores, pero dice que son más que las primeras. Lo que significa que es una iglesia que tiene muchas obras. Es una iglesia que a lo mejor tiene, hermano, un programa de desarrollo maravilloso.
Es una iglesia a lo mejor que tiene diferentes programas para ayudar a la comunidad, una iglesia muy activa, una iglesia que tiene servicios para todas las personas y está muy cómoda. Y tiene amor porque practica el amor, según vemos aquí, tiene paciencia también, tiene servicio. Pero el versículo 20, allí encontramos, hermano, algo que la iglesia le falta. Y eso sí, hermano, es un poco preocupante. Porque el versículo 20 dice, pero tengo, amén, unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? ¿Quién es Jezabel? Es un personaje del Antiguo Testamento que se encuentra en la primera y segunda de Reyes. Fue una reina perversa, esposa de un rey judío llamado Acab. Esta mujer era hija del rey de Sidón, una mujer de los hijos de los sidonios, una nación pagana. Acab se casó con ella, sabiendo que era en contra de Dios que el pueblo hebreo se casara con mujeres extranjeras y paganas, pero él se casó con ella porque el rey Acab era un hombre desobediente y trajo a esta mujer Jezabel al trono para que fuera la primera dama de Israel en la nación. Y esta mujer introdujo en la nación una cultura pagana, una cultura de liberación femenil, una cultura, hermano, mundana y diabólica. Ella misma tenía a su cargo sacerdotisas, hermano, brujas, porque ellos hacían culto a Baal, el dios de los sidonios. Esta mujer era una mujer sumamente vanidosa. La Biblia dice, hermano, que se pintaba la cara, amén, y se ponía ropas espléndidas y provocativas. Y era una mujer muy hermosa. Porque el diablo nunca presenta las cosas del mundo feas. Nunca las tentaciones y las cosas que nos hacen a los seres humanos caer son feas. Siempre son bonitas, aunque detrás tengan muerte, aunque detrás tengan, hermano, amén, el veneno mortal del alma. Esta mujer Jezabel era una mujer pagana, una mujer que introdujo, hermano, la rebeldía en Israel, una mujer que tenía más autoridad que el propio rey Acab, que era su esposo. Pero ¿por qué sale en Apocalipsis? En Apocalipsis sale porque esta mujer es un símbolo, es una representación de la corrupción en el Antiguo Testamento moral de Israel, pero aquí representa en el Nuevo Testamento simbólica y espiritualmente la corrupción doctrinal, incluso moral, de la iglesia del Nuevo Testamento. Así como a Pérgamo se le dio el reclamo que había permitido que la doctrina de Balaam entrara en la iglesia, que había permitido que Balaam, la doctrina Balaam, que era otro personaje del Antiguo Testamento, entrara en la iglesia de Pérgamo, amén, y que también se diera cierta tolerancia, hermano, a la fornicación y a otros actos inmorales en la iglesia. Ahora esta mujer, también un tipo del Antiguo Testamento o un personaje del Antiguo Testamento, hermano, simbólicamente sus enseñanzas, sus doctrinas y sus costumbres comienzan a meterse en la iglesia de Tiatira. Una doctrina liberada. La iglesia siempre ha luchado con falsas doctrinas a través de toda la historia y no es diferencia hoy. La iglesia sigue luchando con falsas doctrinas, con falsos predicadores, con personas que no están dispuestos a seguir las doctrinas de Dios. Y muchas iglesias pueden ser fácilmente transformadas con el tiempo, porque estamos mirando aquí una parte, amén, una palabra que ya consideramos y dijimos, la tolerancia. ¿Se acuerdan que mencionamos la palabra tolerancia? La tolerancia es algo que muchos pastores y siervos de Dios, muchas personas que aman al Señor, muchos creyentes que aman al Señor, en un punto de su vida pueden verse tentados a decir, pero ¿para qué hay que ser tan estricto? ¿Para qué hay que estar siendo tan fanáticos? ¿Para qué hay que ser tan extremista? ¿Para qué hay que ser tan radical? Hay que ser un poco tolerantes. La tolerancia tiene un lado positivo. La tolerancia es, por otro lado, o puede considerarse por otro lado, tener paciencia y amor por aquellos que están luchando con una condición y con una situación en su vida
y ser tolerantes y amarlos y tener paciencia con ellos, porque ellos van a cambiar gradualmente o van a cambiar eventualmente si creemos que Dios lo puede hacer. Eso, en esa parte podemos ser tolerantes. Tolerantes con aquellos que a lo mejor son un poco difíciles de manejar. Ámalos, sé tolerante. Allí la tolerancia es buena. Pero la iglesia, el creyente, no puede ser tolerante a aquello que te va a dañar, aquello que es, gloria al Señor, hermano, dañino para tu vida, mucho menos para la iglesia. La tolerancia es el primer paso a la degradación de cualquier congregación. La tolerancia es el primer paso a la degradación de cualquier familia. La tolerancia es el primer paso o es la primera llave que abrimos, amén, cuando le abrimos la puerta al enemigo. Y esta iglesia, gloria al Señor, esta mujer ahora se ha metido en la iglesia, es decir, el sistema de Jezabel, la doctrina pagana de Jezabel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el versículo, que toleras que esa mujer, hay una palabra aquí un poco despectiva, que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetiza. Escucha, hermano, enseña y seduzca a mis siervos. Enseñe, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con instrucción. Por eso es que en esta iglesia tratamos de esforzarnos y no estamos pretendiendo ser los perfectos, porque sé que hay muchas iglesias cristianas que mantienen doctrinas, hermano, bien serias, amén, y tratan, hermano, de mantener un hermetismo de tal forma que la iglesia se mantenga doctrinalmente pura, que los creyentes escuchen palabra pura, que los cristianos, aunque sean 2 o 3 en su iglesia, 20, 40, hermano, reciban palabra pura. No podemos ceder, no podemos tolerar doctrinalmente algo que sea nocivo para la iglesia. Hay personas que en algún inicio de su vida, especialmente en tiempos pasados, personas que en el inicio de su vida espiritual, en la formación de su ministerio, eran personas que hablaban la palabra de Dios de una manera directa. Y no es que fueran ofensivos con la gente, hermano. No, daban palabra de Dios, hablaban palabra de Dios. Pero conforme transcurre el tiempo, estas personas, amén, fueron creciendo en fama, en qué sé yo, hermano, y teniendo grandes reuniones. Entonces aquel mensaje que daban en otro tiempo, lo han ido transformando poco a poco para que no parezca ofensivo, para que nadie de los asistentes se sienta mal. Y eso es vender el mensaje. Eso es cambiar el mensaje. Eso es ser tolerante. En muchas congregaciones, especialmente mega congregaciones, y no tengo nada en contra de las megas congregaciones, quiero ser claro, porque estamos, gloria al Señor, amén, en las redes sociales, no tengo nada que ver, gloria al Señor, nada en contra de las megas congregaciones, no, gloria al Señor por eso, pero déjame decirte, hermano, que desafortunadamente en muchas de ellas, y también en iglesias regulares, de membresía regular, los predicadores ya no hablan mucho sobre el pecado en la iglesia, los predicadores ya no hablan mucho de la santidad de la iglesia, los predicadores ya no se preocupan tanto en que la gente viva una vida, amén, de santidad, de acercamiento, de apartamiento, de apartarse del mundo para Cristo. ¿Por qué? Porque no lo miran muy relevante, no lo miran muy importante para la iglesia, porque ellos están más preocupados en que la iglesia crezca numéricamente, en que la iglesia dé sus ofrendas y sus diezmos, porque ellos están bien paraditos financieramente. Y aquel interés que tenían antes por la iglesia, hoy se ha convertido, hermano, en una avaricia con el permiso. Eso es tolerancia. Eso es permitir, amén, o eso es ignorar el llamado de Dios y el objetivo por lo cual los predicadores somos llamados. Cuando el predicador cambia su mensaje de un mensaje de exhortación, de un mensaje de sanidad, por un mensaje de suavizar, por un mensaje con pañitos y con guantecitos de seda, es como el doctor irresponsable que le dice a su paciente moribundo, amén, a su paciente que tiene una enfermedad muy grave, amén, le dice que todo está bien y le da unas pastillitas allí, gloria al Señor, superficialmente, y le dice: no te preocupes, todo está bien, pero la salud de aquel
el paciente se está deteriorando cada día por un doctor irresponsable que solamente está, amén, interesado en lo que va a ganar. Así hay muchos predicadores hoy en día, muchas personas hoy en día, amén, que no dicen la verdad y son responsables delante de Dios de dar este mensaje tal y como Él es. Por eso es que la iglesia había dejado de enseñar la palabra, estaba dejando lentamente de enseñar el mensaje puro de Dios. Usted y yo tenemos una grande responsabilidad. Porque la gente le tiene, hermano, le tiene pavor al cambio. La gente le tiene temor al cambio. La gente, incluso hay gente que le tiene miedo a Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios. Tiene miedo someterse a Dios. Tiene miedo incluso de dejar algunas cosas y decir, quiero dedicarme por completo a la iglesia, pero no, mejor no. Porque, no sé, hermano, porque tienen temor. Se reservan cosas personales, se reservan pensamientos personales, ideas personales. Y algunos pueden decir, es que esa es, amén, mi forma de pensar. Bueno, es que Dios no va, amén, a aceptar nuestra forma de pensar. Dios no va, gloria al Señor, digo, hermano, a tomar en consideración eso, porque lo que Él quiere es cambiarnos. Lo que Él quiere, hermano, es bendecirnos cuando nosotros decidimos entregarnos a Él voluntariamente. La enseñanza de esta doctrina, y dice, hermano, que seducía a sus siervos a fornicar y a cometer, amén, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto lo hacía Jezabel, era una sacerdotisa pagana. Ella misma hizo cosas tan terribles e influyó tanto en la vida nacional de Israel. Y en su ambición por conseguir más poder e influencia, Jezabel procuraba destruir a toda persona que cuestionara sus métodos y decisiones. Como resultado, muchos de los profetas de Dios fueron asesinados. Todos los actos malvados de esta mujer sirvieron para, gloria al Señor, despertar el celo y la furia de los profetas como Elías, amén, quien le profetizó que ella moriría comida por los perros. Y al final de la historia triste de esta mujer, gloria a Jesús, cuando murió el rey Acab, cuando mataron al rey Acab, gloria al Señor, ella todavía gobernó con uno de sus hijos que fueron entronados en el poder nacional de Israel a la fuerza, llamado, creo que Roboam, algo así. Y este hombre, hermano, fue perverso y ella misma gobernaba con él. Pero en una ocasión, hermano, en un momento difícil, esta mujer fue prácticamente sorprendida en el segundo piso de una casa, amén, y la tiraron por la ventana y la dejaron allí y los perros se la comieron. Así terminó esta mujer. Y aunque déjeme decirle que aquí en el Nuevo Testamento, muchos años después, cientos de años después, es mencionada, pero no es la mujer literalmente, es un sistema pagano que se metió en la iglesia. Y dice, hermano, el versículo que el Señor le dio oportunidad para que ella se arrepintiera, pero no se arrepintió de sus pecados. Es decir, Dios advierte a la iglesia para que cambie su actitud, para que cambie su enseñanza, para que cambie, amén, y no sea tolerante, porque la tolerancia es negligencia, la tolerancia es, hermano, falta de interés. Dios nos guarde a nosotros de ser personas negligentes, porque la negligencia da tolerancia a las cosas que se meten, no solamente en la iglesia, en la vida personal. La iglesia de Tiatira, la iglesia mundana. Y aunque más para adelante vamos a ver otras iglesias que pasaron momentos difíciles, la iglesia de la época papal, que es Tiatira, pertenece a una época de formación de la gran institución y popular llamada Iglesia Católica. Porque recordemos que en años anteriores, empezando aproximadamente del 1313 o del 1113 o 313, perdón, la iglesia comenzó a formarse como estado y de allí reaparecen los papas que tenían autoridad civil, autoridad política en cierta manera y también religiosa. Estos personajes eventualmente tenían ahora, Señor, lo que se llama los dos poderes. Y hasta ahora la Iglesia Católica proclama tener los dos poderes. Por eso usted ve, gloria al Señor, y esto no voy a meter mucho en esto porque es un tema aparte. Amén. Que todos los santos o las estatuas que hacen, incluso el Papa o muchos de sus curas, hacen este tipo de señal, gloria al Señor. Queriendo decir los dos poderes que reciben,
amén, los papas y todas aquellas personas que tienen poder a causa de la autoridad que reciben. Y la iglesia papal a la que pertenece a Tiatira es un tiempo de mucha introducción de falsa doctrina. Es una época, hermano, donde comienza a entrar en la iglesia, amén, todo tipo de doctrinas supersticiosas, donde comienza a entrar las indulgencias. Comienza, hermano, al Señor, a entrar la venta gloria al Señor, de pequeños objetos para que la iglesia sobreviviera, para que la iglesia pudiera tener ingresos, porque era iglesia-estado. Vender crucifijos, vender medallitas, vender, ahora Señor, rosarios, vender cosas que beneficiaran la economía de la iglesia, lo que es hasta ahora así. Porque para ser más precisos, la Iglesia Católica es la institución más billonaria, más rica de todo el planeta. Tiene los mejores templos de oro en muchos lugares del mundo. Usted no tiene que ir tan lejos, visitar a México, uno de los países, amén, con una civilización muy antigua, pero que también fue colonizada por la iglesia, por los frailes, amén, franceses y españoles en los primeros, gloria al Señor, hace algunos años, muchos años atrás, y que ahora esta iglesia, ese país, hermano, tiene los mejores templos lindísimos con altares de oro. ¿Por qué? Porque es una institución riquísima. Prácticamente el Vaticano nada en oro. En los mejores centros de idolátricos en el planeta, con sus altares lindísimos, con un montón de estatuas, con un montón de imágenes, gloria al Señor, de origen babilónico, de todo tipo de imágenes, angelitos desnudos, gloria al Señor, imágenes desnudas, los santos por aquí, cosas raras en ese lugar, porque todo es origen de eso. ¿Dónde se formó? Durante esta época, de donde proféticamente o simbólicamente pertenece a la iglesia de Tiatira. ¿Se da de cuenta, hermano, cómo la iglesia fácilmente se puede corromper sin darse cuenta? ¿Se da cuenta cómo incluso muchas congregaciones modernas, muchas iglesias legítimas, no me refiero, hermano, a iglesias que son torcidas, porque una iglesia que está torcida no se puede corromper, ya está corrompida. Esa es su naturaleza, su doctrina es rara, su doctrina es equivocada. No, aquí está hablando de iglesias que en un momento practicaron la sana doctrina, creían en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creían en la salvación por gracia, creían en la segunda venida de Cristo, en la sanidad, en el sacrificio, muerte, resurrección de Cristo. Iglesias puras en doctrina, pero que se descompusieron y que muchas de ellas hoy en día se están descomponiendo, hermano, gradualmente. Porque esta iglesia representa no solamente la época de los tiempos de la historia, amén, en los tiempos bíblicos o después de los tiempos bíblicos. Esta iglesia también representa muchas iglesias hoy en día y muchos creyentes que son tolerantes, que no vigilan el culto a Dios, que no vigilan quién se sube al altar para dirigirse a una congregación y darle un mensaje, porque el mensajero es importante. A veces la gente dice, no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Déjame decirte que si un mensajero no conoce el mensaje, si un mensajero no conoce al Dios o al que manda el mensaje, será una persona muy irresponsable. Es como el que entrega paquetes, como el que entrega cartas. ¿Qué le importa el valor de una carta que lleva? A él están pagando por ser, amén, el que entrega la carta, por ser el mensajero, pero él no tiene ninguna conexión con esa carta, él no tiene ninguna conexión con ese paquete, él solamente quiere salir del problema y entregarlo. Pero el que entrega el mensaje de Jesús, el que predica el mensaje de Jesús, tiene que tener una conexión muy directa con aquel que lo envía, tiene que conocer el mensaje que está dando, tiene que vivir el mensaje que está dando, tiene que entender que de ese mensaje va a depender incluso la salvación de algunas personas, va a depender la vida espiritual de algunas personas. Y qué irresponsabilidad, hermano, hay de tantos hombres que predican en púlpitos, en altares, y dan mensajes distorsionados de la Biblia, dan mensajes que a la gente, hermano, les hace sentir bien, pero que no les hace ningún bien. En el mundo de la medicina hay mucha piratería. Y permítame por favor la comparación. Las farmacias y los centros de salud y los lugares donde se practica, por ejemplo, la botánica. Hay tantas pastillas, hermano, pasillos enteros
de cientos de diferentes pastillas de vitaminas, que si para el ojo, que para el cerebro, que si para los pies, que si para el cabello, que si para esto y para lo otro. Y la gente, hermano, compramos eso, no sé cómo decirlo, gloria al Señor, pero muchos de ellos son simplemente, amén, amén, no es cierto. Algunos hasta terminan haciéndose daño a sí mismos porque compran medicinas que no están autorizadas, que no están certificadas, que no han sido, hermano, aprobadas, amén, por el gobierno, por autoridades superiores, y la gente siente que están bien. A veces, hermano, así algunos predicadores dan mensajes piratas, mensajes copiados, mensajes, hermano, amén, que no le hacen daño, que no le hacen bien a nadie. Le hacen sentir bien emocionalmente porque, gloria al Señor, creen que eso es lo que necesitan, y las personas creen que está bien, pero en realidad no está sanando nada de su alma, no está, hermano, restaurando nada de su corazón. Allá en el fondo hay algo que no ha sido sanado. Déjame decirte, hermano, que la iglesia posiblemente estaba entrando en ese camino, en esa dirección equivocada. Y habemos, gloria al Señor, no me estoy incluyendo, hay tantas personas que a veces predican mensajes muy irresponsables. Tiatira ahora está dando entrada a una doctrina muy equivocada. Se advierte que es una doctrina diabólica. En cuanto a la doctrina que se enseñaba Jezabel, está claro que provenía del mismo Satanás, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Algunos pensarán que se es extremista al decir que Satanás está detrás de toda falsa doctrina. No somos extremistas. Y sabe, hermano, por qué una doctrina puede corromper y desviar de la verdad una iglesia totalmente, aunque para algunas personas parezca irrelevante. Hay personas que no cuidan, hermano, la doctrina. Hay personas que dicen, pero es que es irrelevante lo que uno dice. Creo que todo lo que esté relacionado con Dios no hay problema. Equivocado. Yo me he dado de cuenta, y quiero por favor hacer una comparación, algo que viene a mi mente para que usted me entienda mucho mejor, tal vez, qué importante es una doctrina, por insignificante que para otros parezca. Y es, por ejemplo, cuando usted va en una calle, especialmente en este país que tiene tantas reglas de tráfico. Algunas de ellas a lo mejor las miramos a veces muy irrelevantes, pero cada una de esos anuncios que están en una calle, cada anuncio que usted ve por allí es muy significativo. Y en este país que es muy sistemático, y un país, hermano, que va, ¿verdad?, que sigue las reglas, es uno de los mejores países en eso. Cualquier regla que uno altere, hermano, cualquier ley de tráfico, de tránsito que uno altere, lo van a parar y dar un ticket, aunque para usted parezca insignificante, pero por algo está allí esa norma. Usted llega, por ejemplo, a una calle donde no hay un alto, no hay un stop, se dice en inglés, pero está, hermano, un triangulito que dice yield. ¿Lo ha visto usted? ¿Cuántos han visto ese sign que dice yield? Y usted cuando ve, hermano, en esa callecita, porque generalmente esos anuncios de yield no los ponen en todas las calles, pero están en unas calles, amén, donde es muy claro el acceso y no necesariamente tiene que parar. Solamente usted tiene que disminuir su velocidad y mirar que no viene alguien de allá, porque ese yield quiere decir en español ceder. Ceda el paso, es decir, solamente disminuya su velocidad, y si tiene que parar, pare, porque va a pasar el otro. Pero si, amén, viene muy lejos o no viene, solamente disminuya y continúe, porque se llama yield, ceda solamente. Pero a lo mejor para alguien puede simplemente llegar a ese anuncio, amén, y mirar que no viene nadie y ni siquiera reduce su velocidad. Téngalo por seguro que lo van a parar. ¿Por qué? Porque ese pequeño anuncio es muy significativo. Para la ley, para el policía representa muchísimo. Déjame decirte, hermano, que cualquier falta que para algunos parezca irrelevante o no importante, para Dios cualquier cosa que tolera la iglesia puede convertirse en una continuación de la violación de las doctrinas de Dios, y por ende y eventualmente esa iglesia se corrompe. ¿Por qué? Porque una pequeña violación, ignorar algo tan pequeño lleva a otra más grande y lleva a otra más grande, y cuando va a ver, la iglesia tiene una puerta abierta para todo tipo de doctrina de la iglesia. Por eso la iglesia cuida la doctrina.
Por eso usted como cristiano cuida su vida. Por eso usted sabe, hermano, que una pequeña gotita, amén, Señor, ¿cómo se llama eso? Para leudar la masa, ¿cómo se llama eso? Gracias, de levadura. Una poquita de levadura va a alterar la masa. A veces creemos que algunos pecaditos no nos van a llevar a apartarnos de Dios. A veces creemos que una pequeña desviadita no nos va a apartar de Dios. Yo he viajado muchísimo y seguramente muchos aquí también han viajado muchísimo. He viajado mucho por carreteras manejando y he viajado en ciudades muy grandes como Los Ángeles. Bueno, viví allí muchos años, de hecho. Y cualquier pequeña desviación que usted considere, hermano, que usted considere como no importante, mire qué significativo es. Por ejemplo, usted va en un freeway, en un highway, y de repente, hermano, usted se encuentra con muchas salidas. Muchas. Cada una aparentemente van para la misma dirección porque usted no ve qué pasa adelante. Pero cuando usted se mete y dice, aquí me voy, creo que es lo mismo, equivocado. Cuando usted se da la vuelta, aquella salida que usted tomó o aquella vía o aquel highway, hermano, lo va alejando de su destino, lo va alejando de su camino, y cuando va a ver, usted está bien lejos. ¿Por qué? Porque a lo mejor consideré que ese camino a lo mejor va para allá, eventualmente me conecto de nuevo. Equivocado, estás totalmente en otro lado. Y hay personas que consideran que hacer ciertas cosas, amén, en contra de Dios o qué sé yo en su vida, no son tan importantes. Pero déjame decirte que cualquier camino que tú tomes, por pequeño e insignificante que sea, eventualmente nos va a apartar de Dios. Y así muchas personas terminan porque piensan, hermano, que Dios es un Dios tolerante, que no hay problema que yo diga esto, que yo crea esto, que yo haga esto, que yo deje de hacer esto que antes hacía para Dios, porque a Dios no le importa. Oh sí, hermano, cada detalle de la vida tuya, la vida mía y la vida de la iglesia, a Dios le importa. ¿Por qué? Porque allí está, amén, representada tu propio destino, tu vida, tu relación con Dios, tu éxito, tu progreso. Tiatira se ha convertido en la iglesia mundana porque ha dejado que el pecado entre. Y Dios llama a esta iglesia al arrepentimiento. Y dice aquí, yo la arrojo en cama. Y esto obviamente es espiritualmente, hermano. ¿Ok? Porque realmente en el Antiguo Testamento Jezabel no fue arrojada en cama. Fue arrojada de la segunda ventana de un piso. Y la mujer se mató y se la comieron los perros porque nadie la enterró. Dios había profetizado esto de esta mujer, pero aquí dice que la arroja en cama. ¿Y sabe, hermano, qué significa eso? Dice, y he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y eso es espiritualmente, la doctrina adulterada. Si no se arrepiente de las obras, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, si no se arrepienten de tolerar que la iglesia entre el pecado y la falsa enseñanza. Y esto representa, hermano, la gran misericordia de Dios. Representa que Dios es misericordioso y nos da una segunda oportunidad. Es más, Dios nos da muchas oportunidades para que cambiemos nuestra vida, para que cambiemos nuestra condición. Porque a esta iglesia, hermano, a esta iglesia y a su sistema, hermano, doctrinal que se estaba metiendo en la iglesia y a los que enseñaban, les da una oportunidad para que se arrepientan. Porque hay gente que se puede arrepentir. Hay gente que puede cambiar su actitud. Escuché personalmente personalmente o en vivo o directamente, no sé cuál es la palabra, de una mujer predicadora muy famosa, ella muy famosa, todos ustedes aquí la conocen, no hay nadie aquí que no la conozca, pero no voy a decir su nombre. A lo mejor van a conocer quién es cuando describan. Y ella por algún tiempo ha enseñado mucho la doctrina, la teología de la prosperidad, pero escuchaba decir algo importante en ella. Y ella decía que ella se había equivocado por muchos años enseñando la doctrina de la prosperidad o la filosofía o la teología. Enseñando aquello de que siembra $100 y Dios te va a dar 1,000. Aquella enseñanza equivocada, aquella teología que enseñan tantos predicadores para acumular millones de dólares y hacerse ricos y vivir bien y vivir en mansiones. Porque ellos enseñan a la gente en sus congregaciones que si usted siembra, porque es la ley de
de la siembra y la cosecha, que si usted siembra a la iglesia o al ministerio $5,000, Dios le va a dar 20,000, 30,000. Así que siembra y la gente trae su dinero, gloria al Señor, y no sé si cosecharán, alabado sea el Señor. Yo no me meto en ese terreno, simplemente creo que es una buena forma, amén, o una forma maliciosa de poder, amén, acumular y de poder engañar a la gente. Y ella estaba hablando algo sobre eso, amén, que ella entendía, gloria al Señor, amén, en otras palabras, que aquello había sido equivocado. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que haya personas, amén, que pueden reflexionar. Incluso hay un predicador muy famoso que su propio hijo predica todo lo contrario de este predicador famoso. También muy conocido. Qué bueno que hay predicadores que pueden ser sensibles al Espíritu Santo. Qué bueno que hay personas que pueden en su momento, cuando están equivocados, admitir que están equivocados, admitir que van mal, hacer un alto en su vida. Qué bueno que hay hermanos, amén, que pueden decir: Señor, estoy equivocado, he estado haciendo cosas mal. ¿Sabes qué? Quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi dirección, quiero cambiar mi camino. Hoy se hablaba en la clase acerca del orgullo, que uno de los impedimentos que nos priva de poder crecer y de poder avanzar es el orgullo, de no aceptar que estamos equivocados, de no aceptar que estamos mal. Una de las mejores y más lindas cualidades de una persona es que sea humilde y acepte que está mal. Y aunque eso es difícil, la satisfacción que se siente más grande es decir: qué bueno que la gente piense piense así de mí. O simplemente: qué bueno que yo hice eso. Me siento bien cuando acepté que estaba mal y corregí aquello. A veces nosotros, hermanos, somos demasiado, a veces somos orgullosos. El orgullo no nos permite cambiar algunas cosas. Se dice que un nativo de un pequeño bosque, bueno, no era tan pequeño, pero un bosque más o menos suficiente para que alguien se perdiera, alguien que no conocía el bosque. Ese pequeño nativo, ese pequeño bosque, amén, lo conocía supuestamente muy bien un nativo de allí, un indígena. Y en ese lugar llegaban turistas para ver unas áreas muy lindas del bosque. Y cuando ellos llegaban, ellos confiaban abiertamente que este nativo de allí les daría un tour por todo el bosque o por parte del bosque para conocer aquellas maravillas. Amén. Y en un momento dado, mientras tenía a su cargo un grupo de turistas, aquel indígena, aquel nativo, gloria al Señor, notaron ellos que ya al llegar la tarde, al momento de regresar, aquel hombre comenzó a dar vueltas en un mismo lugar, gloria a Jesús, comenzó a dar vueltas, y ellos se sentían un poco preocupados porque el hombre estaba dando vueltas en el mismo lugar, gloria a Jesús, y ellos le preguntaron: oye, ¿estás perdido? Y él dijo: no, yo no estoy perdido, todo está bien, y siguieron confiando en él. Pero avanzaba el día, avanzaba la tarde, le dijeron: oye, tú estás perdido. Al final de cuenta que el hombre, que era orgulloso, que era soberbio, dijo: no, nativo, indio, no estar perdido, casa estar perdida. A veces nosotros, hermano, queremos hacer responsable a alguien más cuando tenemos orgullo. A veces la iglesia, los predicadores quieren, hermano, no quieren admitir que han cometido errores. Todos estamos, hermano, expuestos a cometer errores, a equivocarnos. Incluso, hermano, a cometer errores muy grandes. Incluso, hermano, pastores que pueden llevar a la iglesia, amén, a dejar que entren, a ser tolerantes en la iglesia. Yo creo que es un tiempo de alerta para nosotros, un tiempo de alerta para decir: Señor, aunque la iglesia tiene que crecer y aunque la iglesia tenemos que ser tolerantes con aquellos que necesitan a Cristo, tenemos que ser tolerantes con aquellos que vienen a la iglesia, amén, gloria a Jesús, y ayudarlos, fortalecerlos, no importa cómo vengan, no importa el vestido que traigan, no importa la cara que traigan, no importa, el Señor los va a cambiar, ser tolerantes con ellos. Pero lo que no podemos cambiar es el contenido del mensaje, es la palabra que enseñamos, es la palabra que predicamos, es el mensaje, la medicina que damos. No podemos cambiar eso. Cuando la iglesia cambia eso, hermano, ¿sabe cuál es el resultado? Las iglesias se llenan. Cuando la iglesia cambia el resultado y el contenido de su mensaje, el resultado es: las iglesias se llenan, porque muchos utilizan métodos engañosos para llenar las iglesias. Yo creo que Dios puede llenar todas las iglesias gradualmente, lentamente. ¿Cómo? Cuando se predica el mensaje de Dios.
atiende bien, hermano. Si tú un día tienes un grupo de personas y les predicas, y les predica la palabra del Señor como es, claro, en una forma muy, amén, con discernimiento, con amor. Y no todos responden a tu mensaje, se te van algunos, no te preocupes. Una de las cosas que desanima a algunas personas es cuando no lo escuchan. Y déjame decirte que el mensaje verdadero de Cristo y sus mensajeros, el Señor les dijo que no les iban a escuchar. Y los discípulos mismos preguntaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿son pocos los que se salvan, Señor? Es decir, Señor, ¿qué tú crees? ¿Se están salvando muchos por tu mensaje? Señor, ¿estás predicando suficiente? ¿Estás predicando muchísimo? Y le lanzan la pregunta, hermano, y le dicen: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es decir, Señor, no sé si ellos querían decir: Señor, creo que son poquitos, deberían de venir más. Jesús les dice: procurad entrar por la puerta angosta. Es decir, procuren entrar al lugar donde es más difícil entrar. Wow. Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que van por ella. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna y muy pocos lo transitan. ¿Por qué? Porque cuando el mensaje es genuino y el mensaje es verdadero, no toda la gente acepta el mensaje de Dios. Cada iglesia cristiana que predica el evangelio, como yo creo que tratamos de predicarlo en este lugar y lo predica nuestra organización, debe estar llena. Pero no es así. No es que en esa iglesia piden mucho, allí piden que uno deje de hacer esto, allí piden que uno tiene que hacer esto otro. Yo creo, hermano, que, personalmente yo se lo digo, en nuestra organización, ninguna persona que viene a nuestras iglesias le pedimos que haga nada. Solo le pedimos al Señor que haga algo, que el Señor cambie la vida, que el Señor cambie tu corazón, que el Señor cambie tu destino, que el Señor cambie, amén, tu camino, que Dios cambie, transforme tu corazón. Eso es todo lo que pedimos. Aquí nadie puede decir: pastor, me llamó la atención a la oficina porque vine así. No. Y no lo voy a hacer nunca. Yo solamente voy a decir de aquí que el único que cambia y transforma, el único que puede cambiar tu corazón se llama Jesús. Ahora, si pasan algunos años y yo sé que te puedo decir algo y tú eres humilde y lo aceptas, yo lo voy a hacer, ¿no, Jesús? ¿Por qué? Porque tú estás listo para aceptarlo, porque tú estás en capacidad para recibir palabras y dice: hermano, amén, ya es tiempo que usted cambie esto porque usted lo puede hacer. Y hay gente que lo hace muy humilde, alabado sea el Señor. Pero hay personas que no tienen la capacidad de entender por qué le pedimos que haga eso. Entonces dejamos al Espíritu Santo que comience a obrar, y el Espíritu Santo, ¿qué hace, hermano? Comienza a cambiar su corazón. Hace muchos años me acuerdo que había una joven que llegaba a la iglesia allá con nosotros en California, muchos años, alabado sea el Señor. Ella se arreglaba muy bonito, amén, de acuerdo a ella. Ahora el Señor se pintaba todo, pero hermano, una extravagancia, su zapato de tacón alto, amén, y su faldita y coquetona. Y llegaba a la iglesia, amén, le gustaba la iglesia, comenzaba a llegar al Señor. Y déjeme decirle, hermano, que me acuerdo que en una ocasión ella misma, el pastor nunca la llamó, nadie le llamó la atención, gloria a Jesús. Pero en una ocasión ella, en una tarde en un servicio, en una cajita, hermano, trae todos sus coloretes, todas sus pinturas, hermano, todas aquellas cosas, todas sus cadenas, todo, hermano, y lo entrega ya al pastor y dice: pastor, el Señor tocó mi corazón y me redarguyó, y el Señor me dijo: así como eres, así te veo preciosa, no necesitas esa vanidad. Y llorando aquella joven llegó su caja de toda aquella vanidad. ¿Sabe por qué? Porque el que lo hace es el Espíritu Santo, no es el hombre. Nadie puede cambiar a nadie. No pretendo cambiar a nadie, no pretendo que alguien cambie si el Espíritu Santo no lo cambia. Sí, pero tengo que dar la palabra, tengo que instruirlo al Señor y tengo que decir: ¿sabes qué, amado? Ahora que estás en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque también la persona tiene que estar consciente que Dios va a comenzar a hacer un proceso en tu vida. No les tengas miedo a Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios, hay gente que está huyendo de Dios, hay gente que se está escondiendo de Dios, hay gente, hermano, que sabe que Dios es un Dios exigente, pero es un Dios que da también. Tú le pides, gloria al Señor, tú le das al
Señor uno y Dios te da 1000 para ti, 1000 para contigo, porque Él es un Dios de gracia. Su gracia es tan grande, hermano, que el esfuerzo que tú haces es tan mínimo comparado con toda, hermano, la ola de bendiciones que Dios pone para bendecirte. Dios es un Dios abundante, es un Dios, hermano, que lo que pide de parte de ti solamente es un paso hacia adelante y Él va a dar 100 para contigo. Ese es el Dios que predicamos. Así que el mensaje no podemos cambiarlo, ni lo cambiaremos nunca. Y cada vez o en ocasiones cuando oro, Señor, no permitas que jamás cambie yo el mensaje tuyo, ni por conveniencia, ni porque haya alguien en la iglesia que aprecio mucho y se va a ir. Siempre esperamos que nadie se vaya de una congregación y creo que nadie se ha ido en el tiempo del ministerio, o a lo mejor sí. Pero la palabra tiene que predicarse, hermano, porque la palabra nos va a confrontar. Por eso que la iglesia a Tiatira se le reclama. ¿Por qué? Porque estaba siendo tolerante, porque estaba dejando entrar el mundo a la iglesia, porque se había metido Jezabel, la doctrina pagana, en la iglesia. ¿Sabes por qué es importante entonces esto, amado hermano? Que Dios quiere una iglesia en santidad. La santidad obviamente no está representada solamente por lo de afuera. Yo no puedo ser santo solamente porque traigo un traje y corbata, porque la santidad es de adentro. Pero sabes, hermano, perfectamente ahora, Señor, que una persona que tiene un corazón, amén, de santidad también se refleja en su vida exterior. Porque lo que hace el Señor es transformar tu vida interna. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón es lo que tú presentas afuera. Si el corazón es como un tesoro, es como una mina, y esa mina tiene muchos tesoros, y si tu corazón hay oro, entonces tu vida espiritual, tu vida externa es una vida, amén, linda, es una vida preciosa, porque los valores que hay dentro del corazón son oro. Pero si en el corazón, hermano, hay cosas feas, muertos, hediondos, cosas feas, entonces la persona solamente expresa cosas negativas, solamente expresa cosas de amargura, porque hay cosas feas allí. Pero cuando Cristo entra, Él limpia nuestro corazón, Él saca toda la inmundicia del corazón y Él pone su palabra, Él pone su Espíritu Santo, y entonces el resultado es que yo doy amor, yo doy paciencia, yo doy fe, porque lo que hay dentro de mí es lo que yo reflejo. Por eso la importancia que la iglesia se mantenga pura. No debe de ser una doctrina humana ni de hombres, ni debe ser legalismo, es una realidad. Dice un dicho popular que el traje no hace al monje. Voy a decirlo mejor para no decirlo de esa manera. El uniforme no hace al policía, pero lo distingue. El traje y la buena vestimenta no hace un cristiano, pero lo distingue como cristiano. Dice, oiga, usted es cristiano, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque usted viste diferente, señora. Porque usted no anda en extravagancia, porque usted es diferente. La iglesia, el mundo tiene que conocer eso. Todavía había posibilidades de arrepentimiento para algunos. El juicio contra Jezabel estaba ya determinado de parte del Señor, y sus brazos estaban abiertos para los creyentes arrepentidos. Porque siempre Dios tiene sus brazos abiertos. Sería un castigo ejemplar. Después de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas del mal de tolerar el pecado. Por eso que la iglesia debe de ser cuidada. Todos los que dirigimos una iglesia, que tenemos un ministerio, tenemos una gran responsabilidad, hermano. ¿Cuál es ella? Cuidar la iglesia. ¿Cuidarla de qué? Cuidarla doctrinalmente. Cuidarla de predicadores. No podemos traer a la iglesia a cualquier predicador que llega a la calle. Hoy, ¿sabes? Quiero predicar. Oh, sí, vente a predicar. Oye, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué crees? ¿Tienes familia o andas por allí? ¿Tienes esposa, hijos? ¿Andas por allí, por otro lado? No, la iglesia tiene que cuidar. El pastor, que era mi pastor, que fue mi pastor por 18 años que estuve en California, era un hombre tan celoso, hermano. Yo no sé ser un poco exagerado, pero déjeme decirle que esa exageración, esa extra milla que él iba tal vez en no tolerancia, a mí me sirvió muchísimo, y a muchos que salimos de allí siendo pastores. Salieron como 20 pastores de esa iglesia.
Ese hombre era súper celoso con el altar. Él decía, el altar es un lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios usa al predicador. Ese lugar es un lugar sagrado. Él era muy celoso del altar. Y una vez llegó un predicador que él invitó o que le permitió ir a la iglesia a predicar. Y aquel predicador, hermano, llega y está bien vestido, solo que no trae corbata. Y el pastor va a la oficina y dice, ponte esta corbata, así no me subes allí. En otra ocasión el pastor, creo que un pastor allí, un predicador se portó mal. Yo nunca había visto y nunca lo he visto después. Nunca lo he visto. Solamente lo vi una vez. A mi pastor, bajar literalmente a un predicador en pleno servicio del altar. Se me baja y se me va. Alguien especularía y diría, es que eso es fanatismo. Si tú cuidas un rebaño de ovejas y llega un lobo a tu rebaño, ¿tú vas a dejar que el lobo ande entre ellas? No. El pastor debe mirar a los falsos predicadores como lobos, que lo que hacen, hermano, es tratar de dañar el rebaño, que lo que hacen es sacar algo para su propio interés de la iglesia. Por eso es que la iglesia de Tiatira era una iglesia llamada a la reflexión. La exhortación dirige al resto fiel. Hay ahora un mensaje para los creyentes fieles, aquellos que no se habían descarriado. Tiatira, la iglesia mundana. Tiatira, la iglesia tolerante. Y ninguna iglesia es perfecta, hermano. Hagámonos esta pregunta, iglesia, los que estamos aquí, los que somos miembros de esta iglesia, los que estamos aquí todos. Si el Señor nos mandara una carta a esta iglesia por un ángel, yo sé que no lo va a hacer, es un ejemplo. ¿Qué nos diría a nosotros? Si el Señor dijera, pastor, te voy a mandar una carta por medio del ángel para tu iglesia y te voy a decir lo que está pasando en tu iglesia. Te voy a decir cuál es la temperatura de tu iglesia, cuál es el nivel de la iglesia, no de mi iglesia, sino de la congregación. ¿Qué nos diría el Señor? Si el Señor midiera, hermano, individualmente nuestra relación con Dios por medio de un termómetro espiritual, ¿qué diría el Señor de nosotros? ¿Eres tibio? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Eres muy tolerante? Cuidado que estás en el mundo, ¿no has todavía dejado el mundo? Wow. ¿Qué nos diría el Señor? Es que Dios es muy exigente. Yo creo, hermano, que Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Todo lo que Dios nos pide lo podemos hacer porque está en nuestras manos. Si Dios te pide que tú consagres tu vida más a Dios, tú lo puedes hacer. Si Dios te pide que seas más constante sirviendo a Dios, tú lo puedes hacer. Si Dios te pide que agarres su palabra todos los días, por lo menos algo básico, y la leas todos los días algo, tú lo puedes hacer. Si Dios te pide que seas más constante sirviendo a Dios en la iglesia, asistiendo, tú lo puedes hacer. Si Dios te pide que dobles tu rodilla en casa 5, 10, 15 minutos, media hora, 1 hora, tú lo puedes hacer. Si Dios pide que cambies algunos malos hábitos que tienes en tu vida que te están tomando tiempo de Dios, tú lo puedes hacer. Si Dios te pide, hermano, que dejes de ir a ciertos lugares donde no debes de ir, donde no tienes que estar, tú lo puedes hacer. ¿Se da cuenta, hermano, que Dios no pide nada imposible? Él no nos está diciendo, iglesia del pastor Abraham, tienen que resucitar muertos, por favor, ir a los hospitales y sanar a todos los enfermos o sanar todos los enfermos de un piso, si no, no entráis al reino de los cielos. No, hermano, está pidiendo las cosas más sencillas. Claro que para nuestra naturaleza humana nos cuestan, pero que las podemos hacer.
Es un tiempo importante para la iglesia, amados. En esta cuarta iglesia, es la iglesia de la iglesia mundana, la iglesia tolerante, la iglesia de la era del papado, la iglesia que ha dejado que se meta una doctrina muy perniciosa, muy peligrosa en la iglesia. Y aunque proféticamente, si se puede decir así, o simbólicamente, no es la iglesia que pertenece a nuestra época, porque la iglesia que pertenece a nuestra época es la última iglesia, la cual vamos a traer después. Todavía nos faltan 3 por lo menos más. Para darnos de cuenta, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. ¿Quiere ponerse de pie conmigo, por favor? Póngase de pie. Dios nunca ha dejado de asistirnos con su Espíritu Santo. Y yo quiero en esta ocasión orar por alguien que desee la oración en su vida. Vivimos en tiempos muy importantes, hermano, a donde necesitamos la guianza del Espíritu Santo, no solo para guiar a la iglesia, yo como pastor, pero para guiar nuestra propia vida, para que usted pueda guiar su corazón en un tiempo dificultosos. Que Dios prepare una generación de hombres, de jóvenes, de jovencitas, de líderes, predicadores, hermano, que no bajen la guardia en la doctrina. Que esta palabra que enseñamos, hermanos, sea una palabra no de tolerancia doctrinal, ni de tolerancia inmoral, ni de tolerancia de pecado. La iglesia no debe tolerar el pecado, no puede, no debe. Y aunque déjeme decirle que de alguna manera u otra el pecado puede entrar a la iglesia, hermanos. Si el pecado se introdujo en el cielo por causa de Satanás, imagínese a la iglesia. Pero no quiere decir que es una excusa para decir que se debe meterse en la iglesia. Estoy diciendo que aunque el pecado se meta en la iglesia por algunos, la mayoría están vigilando, la mayoría están velando. Si algunos en la iglesia no son honestos y sinceros con Dios, amén, y no se arreglan, pero la mayoría están velando, la mayoría están en una vida, hermano, de alerta doctrinal, de alerta de santidad, de alerta delante de Dios, porque no son todos. El problema, hermano, fíjese bien, lo grave es cuando una iglesia comienza a corromperse, y a corromperse, y a corromperse, y después la gran mayoría en la iglesia ya ni saben que están corrompidos doctrinal y moralmente. Eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. No es peligro que se pare un ave en tu cabeza accidentalmente. El peligro es que tú lo dejes que acarree las pequeñas ramitas y haga nido y ponga sus polluelos y tú ni siquiera lo notas. Eso sí es peligroso. Por eso en esta ocasión pido que cierre sus ojos, por favor, la iglesia allí. Cierra tus ojos, amado hermano. Y yo sé que los mensajes tal vez no son unos mensajes así de mucha conmoción, pero yo quiero, hermano, que usted entienda que son mensajes reales, mensajes que pueden, hermano, marcarnos si lo tomamos en serio, si lo practicamos, hermano, en serio. Si podemos realizar o podemos analizar y podemos pararnos en un momento y decir, yo tengo una responsabilidad doctrinal también, no tengo que ser pastor, como miembro también tengo un deber de cuidar esta doctrina, de corregir a alguien que está mal, de enseñar lo que es correcto a otra persona y decirle que está mal. Padre, gracias. Cierra sus ojos. Yo te bendigo, amado Padre, y te doy gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias por este mensaje a estas 7 iglesias, por esa carta a estas 7 iglesias, por esa llamada de atención a estas 7 iglesias, por esos elogios también a las 7 iglesias, Señor amado. ¿Cuál será, Dios mío, las palabras para nosotros? ¿Cuáles serán, Dios mío, las virtudes que a lo mejor tengamos, pero también las faltas, Dios mío, que necesitamos corregir? Señor, enséñanos, Dios mío, esta congregación. Te pido, Señor amado, que
nos des espíritu de discernimiento. Te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que nunca por ninguna razón cambiemos el mensaje, cambiemos la doctrina, Señor amado. Que nunca, Dios mío, vayamos a comenzar a tolerar, Dios mío, el pecado, Dios mío, a sabiendas, o la doctrina equivocada a sabiendas, Señor amado. Y si por ignorancia hacemos algo, Señor, redargúyenos con tu Espíritu Santo, para que podamos reflexionar y darnos cuenta que aquello que estamos haciendo está equivocado. Señor, yo te pido por esta Grey, por esta congregación, Dios mío, que me has dado el privilegio y el grande honor, el más grande de toda mi vida, de pastorear, Señor amado, para que yo, Dios mío, pueda ser responsable doctrinalmente, Señor amado, en todas las áreas para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Que en ningún momento, por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, ni por interés, ni por avaricia, ni por vanagloria, ni por fama, ni por nada, Señor amado, pueda jamás cambiar el mensaje de tu palabra, pueda jamás cambiar el contenido de tu palabra, Señor, porque ella es la que nos cura, nos sana, nos transforma, nos lleva al cielo, Señor amado, y sana el alma, sana, Dios mío, el corazón. Te doy gracias y te pido por tu pueblo, que cada uno sea sano, Dios mío, que cada uno, Señor amado, sea curado por tu palabra, que cada uno sea bendecido por tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias, amado Padre, por todas tus bendiciones.